Me bendice tremendamente poder estar con ustedes hoy en este IPA 2020. ¿Quién hubiera pensado que íbamos a tener un IPA en medio de una pandemia? Y me siento muy honrada de poder compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón. Hay un video que ustedes están viendo de este violinista tan famoso, Joshua Bell, que hicieron un experimento con él y lo pusieron en Washington, D.C., en el subway, en una hora peak, donde miles y miles de personas estaban pasando, pero lo interesante fue que solamente 7 personas pararon y notaron este violinista. Qué impresionante. En este mundo estamos viviendo donde estamos ocupando nuestra mente en tantas cosas que a veces ni nos damos cuenta de las personas que están a nuestro alrededor. La BBC de Londres hizo otro experimento hace 2 años atrás, en el día de San Valentín, y 55,000 personas alrededor del mundo contestaron esta encuesta, haciéndolo el estudio más masivo y que confirma que en este tiempo nosotros estamos viviendo una tremenda crisis de soledad. Quiero leerte algunos de los testimonios. Una de las personas dijo: soy amigable y disfruto mi trabajo, pero me siento solo. Tengo algunas amistades, pero en realidad solo son tan superficiales. El estar en grupos es intimidante porque no quiero que los demás lleguen a conocer mi verdadero yo. Otra persona dijo: desde que era un adolescente me he sentido diferente al resto y esa es la razón que evito estar en grupos. Pero en los últimos 5 años esta soledad se ha intensificado. ¡Wow! Otra persona dijo: cuando otros me preguntan cómo estoy, siempre digo que estoy bien, cuando en realidad el día anterior apenas podía levantarme de la cama. No soy capaz de contarle a otros que me siento tan solo. Si hay esa tendencia de pensar que la soledad principalmente es un problema que tienen los ancianos que viven solos, y sí, es verdad eso, ¿no es cierto? Sucede, pero esta encuesta encontró niveles de soledad mucho más altos en la gente joven, en gente como tú. Es muy probable que muchos de ustedes sientan esa soledad en este mismo momento, y este patrón se repitió en todos los países. Otros estudios recientes también arrojaron que la soledad tiene sus años peak en 3 periodos de nuestra vida: entre los 25 y 30 años, a mediados de los 50 y a finales de los 80 años. ¿Y por qué comparto esto hoy? Porque podemos participar, ¿no es cierto?, de todas las redes sociales y dejarnos convencer que estamos juntos, que estamos conectados, pero en realidad estamos juntos, pero desconectados. Y muchas veces al estar desconectados es muy probable que, si no ya lo estás sintiendo, vas a llegar a sentir una tremenda soledad. Pero como vemos que todos a nuestro alrededor están juntos, están conectados, están felices, aparentamos que todo está bien cuando en realidad no está bien. Hay una tremenda necesidad de sentirnos que somos parte de un grupo, de sentir esa necesidad de pertenecer a algo. Y entonces, como tú y yo necesitamos, como seres humanos, pertenecer, aprendemos a decir lo que los demás esperan escuchar de nosotros. Y reducimos muchas veces las escrituras a nomás algo tan cultural, no algo que realmente creo, no algo que realmente experimento, sino lo que se espera de mí. Deja darte algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos: Dios suple todas mis necesidades, pero estoy constantemente desconforme, estoy queriendo siempre tener más. O cuando yo declaro, ¿no es cierto?, y enseño que debemos llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, pero estoy hablando mal de los demás, critico, o constantemente estoy pensando y estoy preocupado: ¿me voy a contagiar?
Si cada vez que tú y yo decimos algo, pero hacemos otra cosa, y no importa si es para impresionar a los demás, para que te acepten, lo que sucede es que yo no soy consecuente. Y lo que eso causa es que daña físicamente mi cerebro. Si Dios no nos creó con esa capacidad de mentirnos a nosotros y mentirles a los demás. Pero no basta, dice Santiago 1:22, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. Es decir, cuando yo digo una cosa y hago otra, yo me estoy engañando. Y mi cuerpo físico no está apto para pretender que todo está bien cuando en realidad no lo está. Y hay un ejemplo donde Jesús modeló también en el huerto de los olivos de Getsemaní, ¿no es cierto? Y voy a estar leyendo en Marcos 14, del 32 al 36. Dice: Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Es decir, él fue estratégico. Decidió quién dejar entrar en su dolor. Los más cercanos. Y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente. Expresó su dolor. Él no ignoró lo que le estaba pasando. En el 34 les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Es decir, él habló de lo que le estaba pasando. Quédense aquí y velen conmigo. Me llama la atención, y velen conmigo. No es velen por mí, sino velen conmigo. Se dejó acompañar. Jesús no se aisló. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Oró: Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Jesús entendía que su herramienta más poderosa era la oración, era hablar con su Padre. Sin embargo, dijo: quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Dios, él sometió su propia voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, tenemos el otro extremo. El ejemplo, por ejemplo, de Elías en Primera Reyes, en el capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Aquí vemos un Elías que acababa de ver a Dios mandar fuego del cielo. Aquí vemos un Elías que ve a Dios entregar en sus manos a los enemigos. Y para ser más específico, alrededor de 750 hombres. O sea, una cantidad bastante significativa. Aquí vemos un Elías que ve todo el reino de Israel volverse a Dios. Pero entonces, en el verso 2, Jezabel le manda un mensaje a Elías que lo iba a matar. Y la palabra del Señor dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Yo hubiera esperado un Elías que se hubiera burlado de estas amenazas, que no le hubiera hecho caso. Porque él recién había experimentado el tremendo poder de Dios. Dejó a su sirviente, dice la historia, y caminó todo el día. Y llegando al desierto, en el verso 4, se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes pueden decir que han experimentado tantos milagros, incluso en este tiempo de pandemia? Han experimentado la voluntad del Señor en una forma tan sobrenatural, pero que hoy han llegado con ganas de tal vez rendirse, sin ganas de seguir luchando. Vemos que aquí Elías, en otra ocasión, el esconderse sí había sido el plan de Dios, pero esta vez él tomó una decisión basada en sus pensamientos tóxicos. Un Elías, una vez más, que experimentó el poder de Dios, ahora está teniendo pensamientos de suicidio. Y cuando hablamos de pensamientos tóxicos,
como los que Elías estaba experimentando. Hay dos categorías. Una es la voluntaria, es decir, lo que yo decido tener en mi vida, lo que yo decido dejar entrar, mis malas actitudes tal vez, mis frustraciones, mis emociones negativas, cosas tóxicas que hacemos, pero que en realidad tú y yo podemos cambiar si así decidimos. Y también están las involuntarias, lo que escapa de nuestra voluntad, que podría haber sido tal vez una relación abusiva, una violación sexual, traumas en tu vida que tú no elegiste, pero que han venido a ser parte de tu vida. Son el resultado de las malas decisiones, pero de otras personas. Y tú no puedes controlar eso. Jesús no pudo controlar las malas decisiones de toda una humanidad y por eso estaba sufriendo. Lo que sí tú y yo podemos controlar es cómo reaccionamos frente a las circunstancias. Sí, quiero que digas esto conmigo. Mira, repite esto. No somos víctimas de nuestras circunstancias. ¿Lo puedes decir conmigo? Yo no soy víctima de mis circunstancias. Yo decido en qué quiero pensar y cómo quiero actuar. Dilo conmigo. Yo decido en lo que quiero pensar y cómo decido actuar. Colosenses 3 del 1 al 2 dice, ya que han sido resucitados, ¿por qué no lo lees conmigo? Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Me imagino aquí Pablo diciéndote, ¿no es cierto? Si vas a usar tu mente, más vale que las pongas en cosas sobrenaturales, no en cosas naturales. Ahora, deja hacerte una aclaración. La mente y el cerebro no son lo mismo y muchas veces lo confundimos. La mente es una serie de facultades cognitivas, es decir, es pensar, es tomar decisiones, es jugar, es memorizar. Mi mente tiene todo el poder para procesar sentimientos y emociones, para imaginar, para apreciar. Y eso luego se convierte en mis actitudes y en mis acciones. Físicamente, mi mente es el 99%, ocupa el 99%, y el cerebro físicamente solo usa 1%. Siempre personas han pensado, ¿no es cierto?, que el cerebro es el que dirige y manda la mente, pero es al revés. El cerebro responde a tu mente. Si cuando pensamos, tú y yo formamos pensamientos, y esos pensamientos en tu cerebro están formados por proteínas y por sustancias químicas. En otras palabras, mis pensamientos tienen un lugar físico en mi cerebro y tienen el poder de cambiar la estructura de mi cerebro. ¡Wow! Es decir, ¿has pensado alguna vez que tus pensamientos pueden cambiar a tu cerebro, la estructura física de tu cerebro? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él, dice la palabra del Señor. En otras palabras, lo que tú piensas, lo que está en tu corazón, y sabemos que cuando el Señor habla del corazón también habla de la mente, ¿no es cierto? Es decir, lo que tú piensas, en eso te vas a convertir. Ahora, en los estudios del cerebro se habla siempre de la neuroplasticidad. Neuro, cerebro, y plasticidad es que es moldeable. En otras palabras, mi cerebro, tu cerebro es moldeable. Pablo, hablándole a los romanos, le dijo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien, y di esto conmigo, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Yo tengo que decidir,
Porque aquí vemos un Pablo, la neuroplasticidad en realidad solo se descubrió en la década del 80, es decir, hace unos 40 años atrás, pero aquí vemos un Pablo que entendía muy bien cómo Dios había hecho su cerebro. Él sabía que tú y yo tenemos un cerebro que podemos moldear, que podemos cambiar. Y ahora yo tengo que tomar una decisión como hija, como hijo. ¿De qué perspectiva, de qué mentalidad me voy a enfrentar, me voy a levantar cada día? ¿De una tóxica? ¿Para qué lo hace tóxico? El que yo ignore lo que me está pasando, que me aísle. ¿Qué lo hace tóxico? Que yo lo disimule, que escondo mi situación, que pretendo que el abuso nunca existió. Que me convenzo y llego a creer una mentira, que la pornografía es una necesidad biológica. Y entonces vemos personas que pasan toda la noche viendo pornografía y al otro día están dirigiendo un devocional. Déjame hacer un paréntesis aquí. La pornografía ha entrado tanto en nuestro mundo en estos años que se ha comprobado que se visitan más páginas pornográficas que todo Twitter y Instagram y Amazon juntos en un solo día. Esto es algo tremendo y tenemos que tener tanto cuidado porque la pornografía es también una adicción. ¿Qué hace tóxico también entonces esta perspectiva de la que yo puedo levantarme? Es pretender también, es estar enojado. Yo decido estar enojado, yo decido estar frustrado, yo decido usar la mentira como un patrón de vida, como un estilo de vida. Yo decido engañar. Yo decido estar en una relación abusiva. Yo decido vivir ansioso, tensionado, triste, estresado. Y cuidado, el ser humano necesita estrés. Sin el estrés, el ser humano se muere. Pero ojo, el buen estrés. Hay un estrés tóxico, el que no me deja pensar, el que no me deja vivir, donde le doy a Satanás el poder para estar oprimiéndome. Y Satanás siempre me va a hacer ver como que yo soy la víctima. Nadie entiende lo que me está pasando, me da vergüenza y por eso no lo puedo compartir. Me condeno, me castigo. ¿O qué van a pensar de mí? Estoy constantemente pensando eso. Dios no me puede perdonar, soy una persona mala. Entre más yo opero en este tipo de mentalidad, más voy a dañar mi cerebro. Ahora, por el otro lado, si yo decido levantarme de una perspectiva saludable, a diario voy a ir al huerto como Jesús lo modeló. Cuando traigo mis situaciones a la luz, cuando confieso, si algo sucede, cuando yo soy capaz de confesar la palabra del Señor, si confiesas, Él es fiel y justo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios misericordioso. Cuando yo confieso mi situación, mi pecado o mi montaña, mi gigante, se debilita. Satanás ya no tiene ese derecho legal para atormentarme cuando tú confiesas. Solo cuando muestro mis heridas se pueden tratar. Me acordaba de mis dos hijas menores, Cristina, que cuando pequeña era un torbellino, y una vez ella agarró no sé cómo se dice en español ni en inglés, así que te lo voy a decir en alemán, un porra, que es una máquina que tú enciendes y es para atornillar cosas en la muralla. Ella la pasó a llevar a Constanza en su cabello y sacó un gran mechón y empezó a sangrar, pero estaban tan asustadas y no querían decir lo que habían hecho, así que escondieron. No me dejaron saber de lo que había pasado. Si solo las heridas que tratamos sanan. ¿Puedes decirlo conmigo? Solo las heridas que tratamos sanan.
Yo quiero animarte en este día que puedas apartar 15 minutos diarios de tu agenda ocupada, que puedas dejar el teléfono, el computador, tu tablet y para sentarte, poder cerrar tus ojos y dejar que Dios te hable. Poder dejar que el Espíritu Santo pueda traer a la superficie situaciones, tal vez pensamientos tóxicos que has visto que aflorecen una y otra vez y que has decidido actuar de esa perspectiva. Que tú te puedas sentar y puedas decirle, Señor, necesito tu ayuda. Se pensaba que si yo hago algo por 21 días, eso va a desarrollar un hábito en nosotros. Pero en realidad eso no es así. A los 21 días, si tú decidas hacer esto, apartar 15 minutos a lo menos por 21 días, eso va a almacenar esta memoria en la memoria a largo plazo. Lo que estás haciendo, este actuar, de apartarte para poder hablar con el Señor. 15 minutos te estoy pidiendo. Ahora, para formar un hábito me va a tomar otros 42 días. Es decir, yo necesito 63 días por lo menos para eliminar esos pensamientos tóxicos que tú y yo necesitamos eliminar. Y así vamos a poder transformar nuestro cerebro, la estructura física. Recuerda la estructura física de mi cerebro, porque cada vez que yo pienso algo y vuelvo a pensarlo, si son cosas tóxicas, yo estoy formando como un camino en la arena. Imagínate caminando en la arena o caminando en la nieve. Y entre más caminas, más profundo va a ser ese camino. Es por eso que es tan difícil a veces personas de dejar malos hábitos o de dejar adicciones, porque vuelves a caer en lo mismo. Una adicción cambia físicamente tu cerebro y vuelves a caer en ese mismo camino, en ese mismo surco. Si yo necesito expresar lo que me pasa y si es mi culpa, voy a pedir perdón y pensar cómo la próxima vez voy a actuar de otra forma. ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Cómo puedo afrontar esta misma situación, pero de otra forma, más saludable? Ahora, si el resultado fue el resultado de las malas decisiones de otras personas, perdona, decide perdonar. Si el perdonar no es un sentimiento, el perdonar es una decisión. Tú decides, yo decido perdonar. Y si es necesario, pide ayuda. ¿Qué necesario es para poder fortalecer mi cerebro, para poder volver a transformar esos pensamientos tóxicos en pensamientos saludables? Yo necesito desarrollar relaciones significativas. Yo necesito buscar relacionarme con otros. Satanás siempre va a querer hacerte creer que a nadie le importas. Que nadie te va a entender o que tal vez eres la única persona que está pasando por esto. Y yo siento firmemente que hay personas en este lugar, en este día, escuchando hoy, que han sido tan dolidas por personas, que han sido tal vez usadas y luego abandonadas, y por eso has decidido poner una careta o una muralla alrededor tuyo y no has dejado abrir tu corazón para no volver a ser, ¿no es cierto?, a ser herido de esa forma. Aquí, pero mira, Pablo hablándole a los corintios, dice: me alegro de que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues en ausencia de ustedes, ellos me han dado tranquilidad, lo mismo que a ustedes. Tengan en cuenta a personas como ellos. Otra versión dice: han sido de mucho aliento. Aquí hay un Pablo que entiende que cuando te dejas acompañar, cuando buscas tener relaciones significativas, eso te va a traer tranquilidad a tu vida. Eso va a ser de mucho aliento.
Y qué necesario es dejarnos acompañar. Que igual que Jesús, igual que Pablo, yo voy a dejar que otros entren a mi vida. Yo necesito decidir dejar que otros caminen a mi lado. Déjame acompañarte o deja que otros te acompañen a ti. Pero recuerda que tienen que ser las personas correctas. Expresar lo que me pasa, qué necesario es. Y todo lo que hagan, háganlo en amor. En amor, dice Pablo, ¿no es cierto? Yo necesito poder acompañar a otros, pero lo necesito hacer de una perspectiva de amor, de misericordia. Gálatas 6:2 dice: ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Es decir, este es un mandato. No dice solo a las personas que te caen bien o solo a las personas que te admiran, acompáñalas. No, dice, soporta las cargas, lleva las cargas de todos. Tú tienes que ser una generación de jóvenes que decide acompañar, que decide llevar las cargas de tus amigos, pero también de tus enemigos. Cuando nos dejamos acompañar, cuando caminamos juntos, y desarrollamos esas relaciones tan significativas, cuando tú y yo amamos incondicionalmente, cuando nos ayudamos en todo tiempo, cuando nos conectamos y no nos aislamos, eso va a activar en todo mi cuerpo, y esto es algo físicamente comprobado y científicamente comprobado, que va a activar la resiliencia en ti. ¿Qué es lo que es esto? La capacidad de levantarnos sobre las dificultades, la capacidad de levantarte sobre los imposibles, la capacidad de levantarte sobre las crisis, de levantarte sobre esta pandemia, incluso cuando has sufrido tal vez pérdidas en tu propia familia. Ahora, ¿por qué es tan importante cambiar nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos también van a afectar a las personas a nuestro alrededor. Cómo decides pensar no solo afecta tu propio espíritu, tu alma, tu cuerpo, sino también a los que te rodean. La Biblia nos recuerda que nuestras decisiones son traspasadas a nuestras generaciones, afectándolos a ellos, afectando sus decisiones y el estilo de vida. En otras palabras, nuestros pensamientos afectan también nuestra genética, es decir, la herencia que traspasamos a nuestros hijos. ¡Wow! Tal vez tú ni siquiera estás casado todavía, pero algún día esos patrones de pensamiento, como tú decides vivir, como tú decides pensar, como tú decides actuar, va a ser la herencia, va a ser la forma que tus hijos el día de mañana van a actuar también y van a pensar. Lee conmigo Deuteronomios 30:19. Dice: en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. ¿Sabes qué? La bendición no es algo material. La bendición es la posición de mi corazón. ¿De qué posición decides actuar? ¿De qué posición decides acompañar? Y déjame para terminar hablarte sobre la neurogénesis. Y esto siempre trae un nudo en mi garganta, porque es la capacidad de mi cerebro de dar a luz nuevas neuronas durante la noche. ¿Sabes? Durante la noche Dios te habla. Dios dice la palabra del Señor que Él canta sobre nosotros, que Él nos da estrategias. Él nos susurra a nuestro oído, y es el tiempo que Él también nos da nuevas neuronas. Y entonces en la mañana, cuando tú te levantas, tienes nuevas neuronas a tu disposición para eliminar todos esos pensamientos de mal, los pensamientos tóxicos, y volver a construir pensamientos de bien.
Es una nueva oportunidad que Dios nos da para moldear nuestro cerebro y así transformar nuestra vida. Si has sido una persona que constantemente cae en esos mismos patrones, mira, hay esperanza. Tú despiertas con una nueva oportunidad, sin condenación, sin vergüenza. Y es por eso que Dios te dice en Lamentaciones 3:23, grande es su fidelidad, sus misericordias. Las misericordias de Dios son nuevas. Cada mañana Dios te da la oportunidad de poder usar esas nuevas neuronas y hacer nuevas conexiones a través de lo que llaman a la ciencia las dendritas y formar nuevos surcos, pero ahora con esos pensamientos tan saludables, con esos pensamientos de bien, de que Dios tiene planes de bien. Yo declaro en este día, Dios, que ese cuerpo tan maravilloso, ese cerebro tan impresionantemente detallado que tú nos diste, Dios, porque tu palabra dice que tú nos diste tu mente. Dios, yo declaro que la vamos a usar para bien, que toda cadena del pasado, que todo patrón que no te honra, de pensamientos tóxicos, es derribado en el nombre de Jesús. Cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Atamos toda artimaña del enemigo que ha venido a hacernos creer, hacerte creer que no vales, que no eres lo suficiente, que no es posible cambiar, que no es posible cambiar tu forma de pensar. Declaramos en este día, declaramos una nueva forma, una nueva perspectiva de pensamientos que provienen de ti. Dios, declaramos que tú nos vas a dar esa autoridad y esa capacidad de reconocer cuando pensamientos no proveen de ti y volver a transformar nuestro cerebro de acuerdo a tu voluntad. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Te agradecemos por esa capacidad que tú nos das de poder empezar de nuevo. En el nombre de Jesús yo declaro un manto de paz, un manto de paz en el nombre de Jesús sobre esta generación que va a traer transformación a un mundo entero, a esta generación que se va a levantar con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.